El viento soplaba con una calma engañosa sobre el bosque de las Ardenas. Era diciembre de 1944 y la nieve descendía lenta, silenciosa, cubriendo los restos de los que ya no volverían. Entre los árboles, una columna de humo marcaba el rastro de un convoy destruido. Los cuervos giraban sobre los cuerpos, como si la muerte tuviera horario. Entre aquel paisaje blanco y mutilado avanzaba un joven soldado británico. Su uniforme estaba rasgado, su respiración formaba nubes breves, y en una de sus manos sostenía con firmeza un sobre doblado. Su nombre era Thomas Reeve. No llevaba fusil, llevaba palabras. Era mensajero del tercer regimiento. Había cruzado el frente más veces de las que podía recordar, llevando órdenes, coordenadas, promesas y despedidas. Sabía que la guerra era también un intercambio de papel, tinta y esperanza. No creía en medallas ni en gloria, creía en cumplir, en llegar, en que las palabras sobrevivieran a quien las pronunciaba. Aquella noche el comandante lo había llamado a su tienda para entregarle una nueva misión. Una orden urgente, sellada con cera roja, debía llegar al puesto de Saint-Vith antes del amanecer. El trayecto atravesaba territorio enemigo, entre bosques plagados de francotiradores y minas ocultas bajo la nieve. Si lograba llegar, decenas de vidas podrían salvarse. Si fallaba, la posición se perdería. Thomas aceptó sin preguntar. Guardó el sobre bajo su chaqueta junto a otro más viejo, arrugado por el tiempo. Una carta personal, escrita años atrás, dirigida a una mujer llamada Evelyn. Nadie en el regimiento sabía quién era. Algunos decían que era su prometida, otros un recuerdo imposible de olvidar. Él no hablaba del tema, solo la llevaba siempre cerca del corazón. Partió antes del amanecer. El silencio del bosque era tan espeso que parecía absorber el sonido de sus pasos. La nieve le llegaba a las rodillas. A veces, el viento se levantaba y borraba sus huellas como si el propio mundo quisiera negarle el paso. El cielo, gris y sin vida, se confundía con la tierra. A mitad del trayecto encontró una granja abandonada. De una de las ventanas se escapaba una luz débil, el parpadeo errático de una lámpara de queroseno. Entró con cautela. Dentro, sobre el suelo helado, un soldado estadounidense yacía herido, cubierto de sangre y barro. Apenas respiraba. Thomas se arrodilló junto a él y le ofreció agua de su cantimplora. El hombre le dio las gracias con voz apagada y le dijo que su nombre era Harris, había sido emboscado. El resto de su unidad estaba muerta. Harris miró el sobre que Thomas llevaba guardado con tanto cuidado. Le preguntó si era un mensaje militar. Thomas asintió. Dijo que debía llegar antes del amanecer, sin importar el costo. El hombre sonrió con tristeza, como si entendiera algo más profundo. Le pidió que no se detuviera por él, que siguiera adelante. Thomas asintió. Antes de marcharse, dejó su manta sobre el cuerpo del soldado. Luego salió nuevamente al frío. Días después, una patrulla británica avanzaba entre los árboles grises del bosque. El aire olía a hierro y nieve vieja. Los hombres caminaban en silencio, observando cada sombra. Uno de ellos tropezó con algo semienterrado bajo la escarcha. Era una mano. Cuando apartaron la nieve, lo encontraron. Thomas Reeve permanecía de rodillas, el cuerpo inclinado hacia adelante, como si aún protegiera algo con el pecho. Sus dedos estaban rígidos, aferrando una pequeña libreta. En su chaqueta, bajo la tela endurecida por el hielo, descansaba el sobre sellado. Ni el fuego ni el tiempo habían podido destruirlo. El teniente al mando ordenó que lo llevaran al puesto. Durante el trayecto nadie habló. Había algo inquietante en la expresión del mensajero muerto. No era de miedo, sino de una extraña serenidad. En la base, el capitán Collins recibió el sobre. Lo abrió con cautela. Dentro había una hoja escrita a máquina, una orden de repliegue que debía haberse entregado 2 días antes. Su contenido era crucial. Si Thomas hubiera llegado, una compañía entera habría evitado la emboscada en la que murieron más de 60 hombres.
El silencio de la sala fue absoluto. El capitán mandó registrar los efectos personales del mensajero. En un bolsillo interior encontraron otra carta, escrita a mano, dirigida a Evelyn. No tenía remitente ni dirección visible. Las palabras estaban borradas por la humedad, pero aún podía leerse una frase: «Siempre encuentro el camino de regreso». El viento arreciaba con más fuerza. En la distancia se oía el retumbar de la artillería, el murmullo distante de una batalla que aún no veía. El horizonte se iluminaba con destellos anaranjados. La guerra estaba cerca. Thomas apretó el paso, cada zancada una promesa, cada respiración un desafío al tiempo. A menos de 1 kilómetro del destino, el ruido de un motor lo hizo detenerse. Se arrojó al suelo hundiéndose entre la nieve. Un vehículo blindado alemán avanzaba lentamente por el camino, sus faros recorriendo el bosque como ojos de hierro. El corazón de Thomas golpeaba con fuerza en su pecho. Contuvo la respiración. El tanque se detuvo. Un soldado bajó, encendió un cigarrillo y se quedó unos segundos mirando hacia los árboles. Thomas esperó. El humo del cigarro ascendía en espirales hacia el cielo. Cuando el motor volvió a rugir, aprovechó para moverse. Corrió entre la maleza sin mirar atrás, pero la nieve traicionó su paso. El ruido llamó la atención del soldado. Una ráfaga atravesó el aire, cortando el silencio. Thomas cayó al suelo. Sintió el impacto seco en la espalda y el fuego helado del dolor extendiéndose por su cuerpo. Intentó levantarse, pero no pudo. La nieve se teñía lentamente de rojo. Respiraba con dificultad, el aire se escapaba en nubes cortas. Con las manos temblorosas sacó el sobre sellado y lo protegió bajo su pecho, como si pudiera resguardarlo de la muerte. El cielo sobre él se abría en un gris uniforme. En medio de la agonía, creyó ver una figura difusa entre las nubes. Un rostro conocido, el de Evelyn. Quiso hablar, pero no tenía voz. Su último pensamiento fue una súplica muda. Que la carta llegara aunque él no. Luego el mundo se apagó. El cuerpo fue enterrado junto al río Amblev, bajo una cruz improvisada hecha con ramas. Los hombres que cavaron la tumba no pudieron evitar sentir que algo los observaba desde el bosque. Algunos juraron haber oído un susurro entre los árboles, como una voz lejana pronunciando un nombre. Esa noche, en el puesto de mando, el operador de radio detectó una señal inusual. Provenía del sector donde había caído Thomas. Era débil, intermitente, casi imperceptible. Parecía código Morse, pero no coincidía con ningún formato conocido. El mensaje se repitió varias veces. Cuando lograron traducirlo decía «entregada». El operador creyó que era una interferencia. Reinició los equipos. La señal desapareció. Semanas después, cuando la nieve comenzó a derretirse, un cartero militar llamado Miller recibió un sobre en la oficina de correos del ejército. El remitente era Thomas Reeve. El matasellos llevaba la fecha exacta del día siguiente a su muerte. Nadie comprendía cómo había llegado hasta allí. Miller dudó, pero la curiosidad pudo más. Abrió el sobre y encontró un mensaje corto. «Si lees esto, cumple mi promesa. Entrega la carta de Evelyn». El cartero revisó los archivos. Entre los efectos de los soldados caídos encontró la carta original. Decidió cumplir la última voluntad del mensajero. Años después, al terminar la guerra, viajó a Inglaterra. En un pequeño pueblo de las afueras de Manchester, preguntó por el nombre que figuraba en el sobre: Evelyn Reeve. La encontró. Era una mujer de rostro sereno y cabello gris. Vivía sola en una casa modesta. Cuando el cartero mencionó el nombre de Thomas, ella se quedó inmóvil. Luego sonrió con tristeza y le dijo algo imposible. Thomas Reeve había muerto hacía más de 3 años, antes de que la guerra comenzara. El hombre no supo qué responder. Evelyn le mostró una fotografía antigua. En ella, Thomas estaba de pie frente a un tren, con la misma sonrisa y el mismo uniforme que llevaba el mensajero hallado en las Ardenas. El cartero entregó la carta. La mujer la abrió lentamente.
El papel, amarillento y frágil, contenía una sola línea escrita con tinta azul. Prometí regresar y lo hice. Evelyn lloró en silencio. Afuera, el viento volvió a soplar con el mismo murmullo que acompañó la última carrera de Thomas. Algunos dicen que esa noche las luces del viejo telégrafo del pueblo se encendieron solas. Otros aseguran que un mensaje recorrió la línea, viajando entre el ruido estático del invierno. Nadie pudo leerlo por completo. Solo se alcanzaba a distinguir una palabra: entregada. Con el paso de los años, la historia del mensajero comenzó a transformarse en algo más que un simple rumor. En los cuarteles, en los bares llenos de humo, en los puestos de avanzada donde la muerte se volvía rutina, los soldados hablaban de la carta del más allá. Algunos aseguraban haber oído por la radio el mismo mensaje que se interceptó aquel invierno: la palabra entregada, repetida 3 veces con un tono metálico, imposible de reproducir. Durante la Guerra de Corea, un operador canadiense afirmó haber captado una transmisión en una frecuencia militar desactivada. Venía de Europa, aunque no existía registro de ninguna antena activa allí. Al traducir el código Morse, el mensaje era idéntico al de 1944. Su reporte fue archivado como interferencia sin relevancia táctica. Pero el operador juró que junto a la señal, en el ruido de fondo, se escuchaba la voz de un hombre repitiendo un nombre: Evelyn. Décadas más tarde, un historiador militar británico rastreó los archivos del caso Reeve. Encontró la fotografía del cuerpo hallado en las Ardenas y el informe original del capitán Collins. En los márgenes del documento, alguien había escrito a mano: se comunicó. Lo más inquietante fue descubrir que la tinta de esa anotación pertenecía a una fórmula que no existía en la época. El investigador viajó a Bélgica. En el pequeño cementerio junto a Lamblève halló la tumba de Thomas Reeve. La cruz de madera había sido reemplazada por una lápida simple, sin fechas, solo una inscripción: mensajero. Esa noche, mientras caminaba entre las lápidas, sintió una vibración leve en el bolsillo de su abrigo. Era su radio portátil, que no había encendido. En la pantalla parpadeaba una señal en Morse. El mensaje se repetía una y otra vez: entregada. El historiador grabó la transmisión, pero al día siguiente, al reproducir la cinta, solo se escuchaba el viento. Sin embargo, juró que en ese ruido había algo familiar: el compás del paso de un hombre caminando sobre la nieve. Con el tiempo, la historia se convirtió en leyenda. En los frentes modernos, algunos operadores aún mencionan el código Reeve, una frecuencia fantasma que aparece antes de que un convoy sea destruido o una posición caiga. Nadie logra rastrear su origen. Nadie puede apagarla. Dicen que cuando la señal suena, el aire se enfría y el reloj se detiene unos segundos, y que si alguien logra traducir el mensaje completo, siempre contiene un nombre distinto y una promesa escrita con tinta invisible pero que atraviesa el tiempo. Siempre encuentro el camino de regreso. El eco de esa frase aún flota en las noches de guerra, entre el crujir de la nieve y el chisporroteo de las radios antiguas. Algunos la oyen y sienten consuelo, otros miedo. Pero todos coinciden en algo: las palabras de Thomas Reeve nunca dejaron de viajar. Porque la guerra termina, pero los mensajes nunca dejan de buscar su destino. El eco del río Amblève sigue murmurando, aunque ya nadie recuerde los nombres grabados en sus orillas. El viento que sopla entre los árboles arrastra el susurro de voces que una vez temieron no ser oídas. Y en alguna frecuencia perdida, en un rango que ningún radar moderno puede registrar, aún resuena un pulso débil. 3 sonidos cortos, 2 largos, 3 cortos. El mismo patrón que una vez marcó el destino de un hombre que creyó en las palabras más que en las balas. Thomas Reeve nunca fue un héroe para los libros. No encabezó batallas, ni conquistó ciudades, ni ganó medallas, pero dejó algo más duradero que cualquier victoria: una promesa cumplida.
Su historia viaja en los silencios entre las transmisiones, en los mensajes que cruzan el tiempo, en la esperanza de quienes aún esperan que alguien en algún lugar les devuelva una respuesta. Cada guerra deja cuerpos, ruinas y olvidos, pero también deja mensajes suspendidos, buscando receptor. Porque la guerra no solo destruye lo visible, destruye lo dicho, lo escrito, lo prometido. Y a veces, cuando la memoria se niega a morir, una carta encuentra su camino, aunque su mensajero haya desaparecido. Dicen que si una noche, en medio del ruido eléctrico de una tormenta, una vieja radio capta una señal intermitente, no hay que apagarla. Dicen que si el aire se vuelve frío y el sonido se vuelve humano, es porque alguien, desde algún punto entre la vida y la historia, sigue entregando su mensaje. Y quizás, solo quizás, Thomas Reeve aún camine por los bosques nevados de las Ardenas, cruzando la eternidad con un sobre en la mano, cumpliendo la promesa que hizo a una mujer llamada Evelyn. Porque hay guerras que terminan, pero hay promesas que no saben rendirse.